cuando tú experimentas el silencio, durante un tiempo que tenga una intensidad suficiente, va a ser una experiencia, digamos así, que no la vas a olvidar nunca. Incluso muchos hablan antes y después. Una experiencia que se llama de éxtasis, una experiencia que le han puesto todos estos nombres, ¿no? Iluminarse, trascender, despertar, no sé, samadhis y demás nombres. Ahora, ¿por qué la experiencia puede ser breve y terminar y quizás no volver más? ¿O por qué puede ser breve y repetirse muchas veces brevemente? O de pronto empezar, tener una intensidad y permanecer, y permanecer. Yo creo que es allí donde necesitamos descubrir. ¿Permanecer qué? Que permanezca la experiencia de mí mismo, la percepción de mí mismo, ese observador, ese testigo que soy. Lo que pasa es que hasta ahora lo que nosotros experimentamos, ya sea que vemos, observamos, percibimos, nos copa, nos invade la totalidad de la experiencia. Y el perceptor de esa experiencia queda totalmente, digamos así, sin ser percibido. No es que no esté, no es que no esté. Es que aquí está lo difícil de comprender. La experiencia es tan, nos dejamos atrapar tanto por la experiencia de aquello que sucede, que el que experimenta esa experiencia, digamos así, no tiene el foco de atención puesto allí. Nosotros al dirigir la atención hacia lo que observamos, sí o sí nos perdemos de quiénes somos los que observamos, quiénes somos el que observa, ¿no? En un momento dado, la experiencia, lo que relatan las personas cuando tienen experiencias de continuidad, digamos así, relatan que no dejan de percibirse y no dejan de percibir, ¿no? Es como que percibirse y percibir es simultáneo. Por eso que la expresión que dicen lo que veo y el que soy es lo mismo. ¿Cuántas personas hablan de esto? Dice, yo me sentía que era el árbol, yo me sentía que era el paisaje, yo me sentía que era ¿no? Lo que percibía. ¿Por qué se describe de esa forma? Yo era eso. Porque la simultaneidad de lo que percibo y quién lo percibe, no existe diferencia. Simultaneidad significa unidad. O sea, no superpuesto, porque no son dos cosas, pero aparece lo que percibo y quien lo percibe en una misma experiencia, en una misma experiencia. Entonces, cuando yo relato esa experiencia, digo, lo que percibí el árbol y yo que lo percibí era lo mismo, por lo tanto, era el árbol o el árbol era yo. ¿Sí? La forma que tenemos lingüísticamente de expresar esa experiencia. Pero claro, ¿cuándo yo puedo describirla de esa forma la experiencia? Hasta ahora, lo habitual es que yo siempre diga el árbol y después de decir el árbol diga yo lo veo. O diga yo estoy viendo el árbol. Entonces hay ¿cómo se diría? Hay un tiempo entre la percepción de mí y la percepción de lo que observo. Ese tiempo es porque todavía la atención va y viene, va y viene. Va a lo que veo y viene a quien lo ve. Va a lo que veo y viene a quien lo ve. No estamos acostumbrados a salir de esa dualidad de la percepción, de llevarla al objeto y de llevarla al sujeto. Por eso se dice que cuando la experiencia se silencia, no hay palabras, no hay pensamientos que digan nada de lo que percibo y no hay pensamientos que digan nada de quién lo percibe. La ausencia de pensamientos hace que la percepción sea lo mismo. Lo que percibo y quién lo percibe. El pensamiento divide. Antes de pensar, antes de conceptualizar, antes de decir algo de la percepción, la experiencia está. La experiencia está. Pero fíjate lo inmediato, lo instantáneo que el pensamiento nombra, describe, habla y toda la consecuencia, la cadena de consecuencias, ¿no? De historia, concepto y acción y demás. Es decir, por eso que la propuesta es quedarte en ese instante en el cual percibes
y que la percepción vaya. ¿Recuerdas cuando nombraba de esto, de la meditación interna y externa, ¿no? O sea, la meditación externa significa, o la observación externa, cuando yo me fundo con el objeto. Es decir, me quedo sin pensamiento percibiendo el objeto. Entonces el que desaparezco soy yo. No es que desaparezca, se unió lo que percibo y quien lo percibe, pero como la atención estaba dirigido al objeto, lo que se diluyó fue el sujeto. En la observación interna, cuando cierro los ojos y me percibo a mí mismo, no hay nada que percibir. Lo que se diluye es el objeto, ¿no? Cuando decíamos esta experiencia de ver todo negro, de ver sin límites, de ver todo homogéneo, de ver todo sin cambio, claro, hay una dilución del objeto y lo único que queda es la percepción del sujeto. Lo que pasa es que ese sujeto todavía nos es difícil porque no tiene nombre, no tiene forma, no hay forma de describirlo y nos cuesta un poco, digamos así, pasada la experiencia, relatarla y comentarla. Cuando yo hablo, observo un árbol, tengo luego el concepto árbol para expresarlo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en lo cotidiano, cómo podemos nosotros percibir esta experiencia, está sucediendo siempre, siempre, no puede no suceder, no puede no suceder. Es decir, no puede en un momento dejar de existir este que soy y dejar de existir esto que percibo. No puede uno dejar de existir, es solamente la atención que va en un sentido y viene en otro sentido. Cuando la atención, que es la conciencia activándose en una percepción que nombra, se queda la percepción pura de lo que percibo y de quién lo percibe. Esa percepción pura, sin conceptos, sin palabras, sin descripción, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, en un instante, tú esto lo puedes comprobar, podríamos decir ya. El instante que no nombras, verás que no hay diferencia entre lo que ves y quién lo ve. Para percibir diferencia tienes que nombrarlo. Ah, la pantalla. Ah, yo veo la pantalla. Antes de que diga la pantalla, antes que diga yo veo la pantalla, ¿dónde estaba la diferencia entre la pantalla y yo? Pero la percepción es muy difícil sostenerla sin participación del pensamiento, sin activación del pensamiento. Ese es el secreto de la habilidad del silenciar la mente. Cuando yo le hago stop a la mente, la percepción está y el percibidor está. Lo que percibo está. Por lo tanto, lo que percibo, la percepción y quien lo percibe, solo los nombres que el pensamiento trae como concepto divide. Pero ese instante, está. En este instante, haces un stop. Es lo mismo, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. 3 segundos, 3 segundos. Mira. Stop. No hay diferencia. Después apareció la diferencia. En el cuarto segundo digo, ah, qué bien. Ah, estaba viendo eso y era yo el que lo... Pero esos 3 segundos en los cuales el stop se hizo evidente, es decir, stop en el sentido de silencio mental, silencio, ¿no? Cero pensamiento, hay percepción, hay percepción. En este caso, visual, porque veo y soy el que veo. Y si cierro los ojos, soy el que percibo esa sensación de cerrar los ojos. Yo tengo los ojos cerrados y percibo mi cuerpo. Cierro los ojos y percibo un sonido. Es decir, la percepción es como imposible de evitarla. Imposible de evitarla. Pero hay una percepción externa que predomina, ¿no? Las sensaciones corporales, ¿no? Los 5 sentidos. Y eso hace que el cuerpo tenga una consistencia, una solidez, una sensación de realidad que es imposible negarla. Entonces yo digo, pero si yo estoy permanentemente viendo, escuchando, sintiendo, ¿no? Oliendo, saboreando, estoy permanentemente. ¿Cómo no va a existir eso que permanentemente percibo? Y la pregunta es, ¿quién percibe todo eso? ¿Quién percibe todo eso?
Y entonces aparece una subjetividad, ¿no? De la cual reconozco que esa subjetividad muy pocas veces la puedo percibir. Si nos vamos internamente, hay otro tipo de objetividad mucho más sutil, ¿no? Los pensamientos, las imágenes, la fantasía, los sueños, o sea, todo esto como actividad mental, que son percepciones que aparecen. ¿A quién le aparecen? Al mismo sujeto que percibe las percepciones externas del cuerpo, ¿no? Y del mundo, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, lo que siento. Entonces, tanto las percepciones externas como las percepciones internas son experimentadas por el sujeto, le llamamos testigo, le llamamos observador, y cuando la atención deja de estar puesta en lo que percibo fuera, ¿no? Como dice el mundo, este cuerpo, e internamente estos pensamientos, estas imágenes, lo que queda es el sujeto, lo que queda es el testigo, lo que queda es el observador. Pero ese observador no tiene forma de ser descrito. No tiene forma de ser descrito. Es decir, ¿qué digo? ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo lo traduzco en lenguaje, en concepto, en palabra, en forma al observador? Es imposible. Entonces, la percepción externa de lo que nos traen los sentidos, ¿no? Del cuerpo y del mundo, y la percepción interna de lo que son los pensamientos mucho más sutiles, pensamientos, imágenes, ¿no? Fantasías, sueños, ideas y todo eso ya tenemos aprendido, ¿no? La conceptualización de todo eso. Un pensamiento yo lo detecto. Es algo que aparece y puedo darle un nombre, ¿no? Me imagino algo y ya lo nombro, lo describo. Cuando veo algo, lo nombro, lo describo. Cuando escucho algo, lo nombro, lo describo. Es decir, todo lo que aparece tiene nombre, tiene forma, ¿no? Y por eso que me parece que es real. Y me parece que no es real lo que realmente es real. Es decir, es sujeto, pero claro, no tiene nombre, no tiene forma. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa que llamamos conciencia? ¿Qué nombre tiene la conciencia? Antes de llamarle conciencia. No tiene atributos, porque si tiene atributos no es la conciencia. Si tiene un atributo es algo que tiene que yo puedo percibirlo. Y el que percibe los atributos de la conciencia no es la conciencia, es el que percibe los atributos de la conciencia. Entonces, nosotros le atribuimos, ¿no? Le atribuimos, de ahí viene, bueno, este juego de palabras, ¿no? Le atribuimos los atributos. Le atribuimos capacidades, atenciones, manifestaciones, identificaciones, y creemos que es la conciencia la que empieza a hacer algo, y al hacer algo adquiere nombre y forma. Adquiere nombre y forma. Pero resulta que la mente es la que ha creado ese nombre y esa forma, que le llamamos o le atribuimos a la conciencia. Si nosotros detenemos la actividad mental, la conciencia no tiene ni nombre ni forma, no tiene atributos. La conciencia, pero la conciencia ya no es diferente como lo que nosotros un poco dividimos, ¿no? Entre conciencia como no manifestado y como mundo, realidad, existencia manifestada, ¿no? Entonces, eso es solo mental. Manifestado y no manifestado todavía es la dualidad. Son dos. No manifestado, conciencia, y manifestado, yo, mundo, persona, mente. ¿No? Entonces, cuando nosotros no nombramos, no describimos, no pensamos básicamente, descubrimos que lo que llamamos no manifestado y lo que llamamos manifestado es lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia. Exactamente lo mismo, esto es en el terreno intelectual, ¿no? Filosófico, de cuando decía recién de que lo que veo
¿Y quién lo ve? Si no aparece un pensamiento que dice lo que veo y que dice quién lo que veo y quién lo ve es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Solo aquí puede ser una experiencia un poco más concreta de percepción, ¿no? Entre ver y percibir que soy el que lo veo, el pensamiento divide, antes de que aparezca el pensamiento, la percepción no hay nada que veo y no hay nadie que ve. Pero eso para la mente es una expresión absurda. Como tengo los ojos abiertos, hay un ver, y no hay nada que veo y no hay nadie que ve, ¿no? Pero hay un ver. Sí, el ver existe. Pero yo, para que aparezca lo que veo, si no es con la mente, la atención dirigida a eso y la mente conceptualizándolo, lo que aparece no hay forma de diferenciarlo, distinto de aquello que lo percibe. Distinto de aquello. Yo es un nombre que le pone la mente. Yo. Sujeto, perceptor, observador. Es un nombre. Es un nombre. Lo mismo que yo digo pantalla, Alex, foto, pared, exactamente, son objetos. Tanto los objetos como los sujetos que nosotros podemos percibir son nombres que atribuimos a ciertas percepciones. Pero la percepción antes de ser diferenciada por los conceptos, la percepción es lo mismo. Es lo mismo. Lo que veo y el que lo ve es lo mismo. Es lo mismo. Pero claro, la mente no puede captar este razonamiento. ¿Por qué? Porque la mente no estaba, no existía, no se manifestó en el momento de esta percepción pura. Cuando yo vi algo, ya el yo no existía y lo que vi tampoco, pero vamos a ponerlo en tiempo, ¿no? Como si lo podría haber relatado. Lo que yo vi y quién lo vio, antes de nombrarlo, no había nada que vi y no había nadie que lo vio. ¿Había un ver? Sí, porque yo tengo memoria de esa experiencia. Incluso después de haber sucedido, puedo nombrarlo. Puedo nombrarlo. Puedo nombrar el objeto que vi y puedo nombrar el sujeto que fui el que lo percibí, posterior. Lo que pasa es que ese momento posterior que yo describo la experiencia y lo que nos sucede habitualmente es tan inmediato que nosotros vivimos permanentemente diciendo lo que voy percibiendo y que no va percibiendo. Y eso es una constante, 24 horas al día. Entonces digo, ¿en qué momento yo soy igual que esta pantalla? En ninguno. Porque siempre estuvo la pantalla y yo instalado. Yo lo percibí sin que fuera pantalla y sin que fuera yo. ¿Cuánto? Una milésima de segundo. Como percepción, en mi experiencia no existe ese tiempo. No existe la capacidad de recordarlo, de percibirlo de ese modo. Por lo tanto, ¿qué es lo que percibo? Lo que se instaló y lo que dura. Es decir, lo que veo y quién lo ve. Lo que veo y quién lo ve. Y por lo tanto, claro, esa es mi experiencia. Desde que me levanto hasta que me acuesto, mi experiencia es todo lo que veo y sabiendo que soy yo el que lo ve. Incluso esta experiencia de ser el que lo ve también está postergada. Está mucho más atraído, imantado, impregnado la experiencia por lo que veo, no por el que lo ve. Yo me pierdo en la percepción, me pierdo. Es decir, desaparezco como personaje perceptor para estar involucrado en todas las percepciones. Por eso que vivimos hablando, nombrando, describiendo, haciendo. Es decir, estamos fuera de nosotros mismos, por decirlo. Eso ya es mucho más alejado de la experiencia de unidad de la meditación, ¿no? O sea, tenemos que desandar los caminos. Primero, integrar el personaje, no como un personaje separado, sino como un testigo pasivo de la percepción. Testigo, observador. Y ya vemos que es algo que yo habitualmente no hago. Porque yo, antes de ser un testigo pasivo, un observador silencioso de la percepción, soy un protagonista. Digo yo, porque a mí me parece, por esto, por aquello. Es decir, ya no es el testigo silencioso, sino es el yo, ¿no?, que se atribuye esa percepción. Yo imaginario, yo personaje, yo que creo que tengo la capacidad de ser el que percibe.
por qué me atribuyo la capacidad de percibir? Porque el que realmente percibe es la conciencia. Es el testigo silencioso de la percepción. Pero como no estamos habituados a ese silencioso perceptor, tenemos una percepción totalmente contaminada con la observación. Y siempre estamos hablando, siempre estamos atraídos, siempre estamos, no sé, fascinados por lo que observamos. Y tú vas a ver, tú dices, ¿por qué digo esto? ¿Por qué nombro esto? ¿Por qué califico esto? ¿Por qué juzgo esto? ¿Por qué critico esto? ¿Por qué deseo esto? O sea, a cada percepción tengo una infinidad de cosas para hacer con ella. Y obviamente que nos dejamos arrastrar, nos dejamos tentar. Y cuando queremos acordar, estamos inmersos en esa vorágine de cosas que podemos hacer con lo que percibimos. Y ya lo que percibimos por fuera, que tiene cierta sensación de realidad, porque no lo podemos modificar. Yo no puedo modificar la pared, no puedo modificar el ordenador físicamente, quizá la pantalla si cambio esto, pero son mínimos las posibilidades de cambio que yo tengo con la observación externa. Pero descubro que tengo un poder increíble con la observación interna. Yo puedo cambiar mis pensamientos, mi fantasía, mis imágenes, mis sueños, mis deseos, mis miedos. Puedo cambiar muchísimo. Y en ese cambio, en esa creencia que puedo cambiar tanto internamente lo que produzco en este mundo mental, que me da un poder muy fuerte. Allí está el ego instalado diciendo, yo soy el que pienso, yo soy el que creo, yo soy el que puedo, yo soy el que sé, yo soy el que estoy convencido, yo soy el que tengo capacidades, yo soy el que tengo habilidades. Y cuando quiero acordar, decir, ¿por qué? ¿Porque puedo cambiar el mundo? No, no, porque puedo cambiar la percepción que yo tengo del mundo como quiero, donde quiero y como quiero. Y a eso se agrega a su vez otro aspecto mucho más complejo, porque si hacemos una pequeña descripción de todo este proceso, aparece algo que es lo que la psicología llama el inconsciente, es decir, dentro de este mundo mental, ¿no? De imágenes, pensamientos, y, fantasías, sueños, ideas, hay apariciones que yo no controlo, ¿no? Yo no controlo todos los pensamientos, yo no controlo todas las imágenes, y ya no hablo del sueño, hablo de la vigilia. Es decir, un miedo es una percepción imaginaria, imaginaria. ¿Yo traje el miedo? No, porque si yo sé que el miedo no me interesa, no me gusta, no es bueno, no lo traería nunca, aparecería y ya lo quitaría. Sin embargo, no podemos, el miedo se instala y allí está. ¿Quién trajo el miedo? ¿De dónde salió el miedo? Es decir, ¿hay algo fuera de mí que aparece en mí? No, soy yo mismo, soy yo mismo. Entonces hay canales inconscientes de memoria que se activan fuera de mi decisión de pensar, fuera de mi decisión de pensar. Y por eso que yo puedo pensar una cantidad de cosas que me parecen adecuadas y por momentos pienso cosas que digo, vaya, eh, imagínate que alguien pueda escuchar todos tus pensamientos, pueda ver todas tus imágenes mentales. Sería una vulnerabilidad tremenda. O sea, nosotros producimos todo eso y luego hacemos un filtrado desde ciertos parámetros sociales, morales, culturales, tradicionales, y esto se puede, ¿no?, activar externamente y esto queda aquí adentro y no se mueve y no lo saca, no lo digo a nadie, ¿no? Es decir, eso significa que ese mundo interior mental tiene una parte de la cual yo creo que soy el que los produce y tengo otra parte que no soy el que los produce. Por lo menos, como decimos, conscientemente, dándome cuenta, ¿no? Me aparecen y además no los puedo evitar, no los puedo evitar. Entonces, si hay cosas que yo produzco porque me interesan, porque soy activo, productor de eso, y hay otras cosas que no soy un productor activo, sino que me aparecen, este inconsciente se manifiesta, el observador se pierde en todo eso. Es decir, ¿en qué momento yo observo cuando tengo y creo que tengo razón de lo que estoy pensando y cómo lo estoy pensando? Y cuando me aparece esto, a lo que también adhiero, a lo que también adhiero.
No siempre es lo que quiero, pero hay mecanismos muy complejos dentro de la mente en los cuales yo no puedo decir esto no me interesa, esto no lo quiero, esto vamos a quitarlo, esto no lo vuelvo a pensar más. Imposible, imposible. Es decir, hay pensamientos repetitivos, hay emociones que desencadenan pensamientos y hay pensamientos que potencian las emociones. Entonces ahí adentro hay un baúl de, de locura total. Entonces, la psicología creyó, desde su comprensión, que podía meterse en ese baúl y decir, mira, esto entró por aquí, vamos a dejar de que entre, vamos a evitar que entre. Esto no conviene, esto sí conviene. Sí, creía que podía organizar ese baúl mental y sacar las manifestaciones que para la sociedad, para la cultura, para la tradición, para la sociedad son adecuadas. Entonces, si tú puedes controlar, vas a ser una buena persona y te vas a mover sin conflictos. Pero si tú no puedes controlar, vas a ser un ser conflictivo, ¿no? Si algo que aparece y social y moral y tradicionalmente no está permitido, adaptado, vas a ser muy conflictivo. Entonces la psicología se metió ahí, creyendo que podía resolver. Algunas cosas las puede resolver, no todas. Algunas sí. Pero lo que no resolvió es que hay una forma muy simple, muy sencilla, muy directa, pero hace falta un entrenamiento muy importante, que es silencia, silencia. Silencia lo consciente y lo inconsciente. Las dos cosas se pueden silenciar. El poder de silenciar, que es el poder de meditar, de alguna forma, es el que resuelve la aparición inconsciente de creencias, de estímulos, de situaciones que no siempre son adecuadas, que no siempre responden al momento presente, que no siempre yo me doy cuenta que están apareciendo y que pueden producir sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es una solución muy efectiva para los dos aspectos? Para el inconsciente, cuando aparecen esta cantidad de estímulos mentales, por ejemplo, lo mataría, le haría esto, decir no aguanto más, ya, ¿me entiendes? Cuando aparecen esos pensamientos, dice, ¿de dónde salieron todo eso? La mente, en vez de silenciar ese tipo de pensamiento, los argumenta, los sostiene. ¿Por qué? Porque se los creyó. ¿De dónde vinieron? Ni siquiera sabemos, pero yo los argumento. Sí, pero por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces, a lo que era un pensamiento inconsciente generado por un recuerdo conectado a una emoción, que no tiene que ver con este momento, sino que hay solo una asociación, yo le doy una creencia, lo activo y de pronto contamina el momento, contamina el momento. ¿Lo podría evitar? Sí, si hago un stop. Stop, se acabó. Pero se acabó, ¿eh? El problema es que no tenemos, primero, la creencia en ese stop. Segundo, no tenemos habilidad en ese stop para producirlo, para sostenerlo, para mantenerlo. Y tercero, no hemos experimentado los beneficios de ese stop. Porque si no lo hemos producido, si no ha sido, claro, es como decir, me están vendiendo algo que no, que no tengo ninguna garantía de que suceda, de que sea cierto, que sea real. Y cuando alguien, vamos a poner la palabra vender, pero cuando alguien dice medita, silencia, que va a estar bien, vas a lograr la paz, la armonía y todo eso, te están vendiendo, ¿no? Están vendiendo un método. Bien, si yo lo compro el método, tengo que aplicarlo. Y una vez que lo aplique, ya no me importa lo que me haya dicho el vendedor. Me importa la propia experiencia. Es decir, si yo aplico el método y funciona, pues gracias al vendedor. Si no funciona, lo descarto totalmente. Pero tengo que comprobarlo y ser muy honesto conmigo mismo. Es decir, lo he probado, lo he experimentado. Porque el vendedor me dijo, no es solo un momento, no es solo un instante, es mantente un tiempo suficiente en esa percepción silenciosa de ti mismo y verás que nada, nada aparece en lo cual puede alterarte, conflictarte y afectarte. De cualquier forma, esto que estoy un poco diciendo tiene que ver mucho en el ámbito psicológico. Pero lo psicológico
Es un poco, podríamos decir, una forma de darnos cuenta de cómo aparecen los estímulos sutiles de este mecanismo mental, ¿no? De pensamientos, de emociones, de sensaciones, de fantasías, de sueños. Es decir, empezamos a ver un poco el origen, o los estímulos que lo desencadenan, no el origen inicial, porque nos tendríamos que ir a situaciones muy antiguas, porque la misma psicología dice, mira, este trauma que tienes capaz que te sucedió a los 5 años y desde entonces lo tienes registrado, grabado y te está contaminando. Y tienen razón de que ese trauma fue una experiencia que no se elaboró, no se resolvió y ahí quedó, ¿no? Como un miedo, como un temor, como una inseguridad. Y hoy en día, cada vez que aparece un estímulo que tenga algún tipo de asociación, se despierta, se activa y entonces uno genera miedos, inseguridades, rechazos, enojos, bueno, todo lo que pueda aparecer. ¿Hay algo que lo pueda detener? Corregir y evitar, no, porque yo no vuelvo a los 5 años para evitar lo que ya sucedió. Lo que está sucediendo en este momento, esa emoción que viene de esa asociación entre la memoria de lo que sucedió y alguna asociación parecida, semejante, ¿no? Que desencadene algo real que está sucediendo en este momento, es como que se juntó la gasolina con la chispa y obviamente que explotó. La gasolina es gasolina y no explota, y la chispa tampoco explota, pero junto chispa y gasolina y explota. Entonces, la memoria es la gasolina. La memoria es la gasolina. Está ahí. La chispa es el estímulo presente. Es lo que aparece. Es lo que veo. Es lo que percibo, ¿no? Es lo que pienso. Bien, ¿cómo detengo esto? ¿Puedo afectar a la gasolina? No puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es hacer que esa chispa se acerque a la gasolina. ¿Cómo se acerca esa chispa a la gasolina? Pensándolo, argumentándolo y dándole atribución de lo que está sucediendo con aquello que me sucedió. Le quito la unión, le quito la relación a través de una creencia y no hay chispa que prenda gasolina. No hay chispa. Pero en ese momento, ¿quién dice stop? En vez de argumentar su mecanismo, ¿no?, de defensa. No hay habilidad, no hay creencia y no hay comprobación de los beneficios ni de la eficacia de eso.